Camerún es afortunado. No hay que preguntarme por qué razón es una isla de paz. La guerra está a nuestro alrededor y no podemos decir que seamos mejores que los demás. Existe un país de África que tras su independencia hace 43 años no ha conocido ningún conflicto armado, ninguna opresión étnica significativa, ninguna rebelión o dictadura sangrienta, ninguna hambruna considerable, ni ninguna intolerancia religiosa. Este país es Camerún. Hoy aparece como un islote de paz y estabilidad en el corazón de una África atormentada. Camerún tiene, sin embargo, todo para hundirse en el caos. Dos idiomas coexisten, el francés y el inglés, a los que se suman 200 dialectos africanos y sus respectivas etnias, muy diferentes y desconfiadas las unas de las otras. Hay 5 millones de animistas, 5 de musulmanes y 10 millones de cristianos que comparten una historia religiosa conflictiva. Por último, los varios millones de refugiados procedentes de los turbulentos países vecinos, Nigeria, Chad y República Centroafricana, complican la administración de este país multicultural. Entonces, ¿qué secreto, qué truco de magia explica este equilibrio, esta estabilidad notable, este consenso sorprendente? En nuestro mundo, cada vez más competitivo e intolerante, ¿perdurará este frágil equilibrio o, por lo contrario, volará en pedazos? Se ven pocos casos de rivalidad, quema de iglesias, mezquitas. Eso casi no existe. Pero en el norte tenemos a veces algunos problemas, porque los musulmanes, al ser la religión dominante, tienen cierta tendencia a querer asimilar a todo el mundo. La religión musulmana comenzó a introducirse en Camerún por el norte hacia 1800. Los Peuls, un pueblo de pastores nómadas, lo colonizaron desde las extensas planicies del norte hasta las altas mesetas de Adamawa. Los pueblos animistas, llamados kirdis, se refugiaron en los montes Mandara. Los kirdis aún viven allí y perpetúan sus creencias y tradiciones ancestrales. Estas montañas áridas e inhóspitas, que paradójicamente constituyen una de las regiones más pobladas del país, fueron transformadas en parcelas escalonadas para cultivar el mijo y el sorgo. La falta de espacio y de terreno obligó a numerosos kirdis a emigrar hacia las planicies. De este modo agrandaron el grupo de criadores convertidos al Islam por los Peuls o de campesinos cristianizados por los misioneros. En Nigeria, la implantación de la Sharia en las provincias del norte ha dado lugar a una guerra despiadada entre cristianos y musulmanes. ¿Existe el riesgo de contagio? Sali tiene 45 años y 10 hijos. Trabaja como conductor y es un musulmán practicante. A veces la Navidad y la fiesta del Ramadán caen el mismo día. No hay ningún problema. Puedes ir a casa de los cristianos, comes, bebes. El cristiano durante las fiestas del Ramadán viene a tu casa a comer y a beber. Tenemos un mismo Dios. Tengo hijos que se convirtieron al cristianismo. De ellos 3 van a la iglesia. Yo como con ellos sin problema. Si tu corazón es blanco, está bien. Si tu corazón está bien, vas directamente al fresco, a los cuartos climatizados. Pero si trabajas mal, vas directamente al horno. El norte de Camerún, que ha dado al país su primer presidente, Amadou Ahidjo, se encuentra aún en gran parte administrado por unos 50 jefes tradicionales musulmanes llamados los lamidos. El más poderoso de ellos es el lamido de Mayo Rey, que reina sobre un extenso territorio del tamaño de Bélgica. Desde su palacio de Rey Buba, él y su hijo reciben el diezmo de sus súbditos, asignan las tierras y los favores, nombran a los jefes del pueblo, arbitran los conflictos e imparten justicia.
Existe un sistema feudal y patriarcal como en otras épocas. Se obliga a las mujeres a entrar con los senos desnudos al palacio y a los súbditos a inclinarse ante el lamido sin mirarle a los ojos. ¿Cómo hacen los súbditos cristianos del reino de Rey Buba para acomodarse a estos jefes musulmanes de otra época? Sacje es un pueblo de 4.000 habitantes con una mayoría de cristianos. Su población se ha duplicado desde la reciente llegada de numerosos emigrantes. Audu ha sido educado en la fe cristiana luterana. Para llegar a ser el jefe del pueblo, ha tenido que convertirse al Islam e ir a rezar regularmente a la pequeña mezquita. Las familias camerunenses que viven una mezcla religiosa son numerosas. Es el caso de Joseph y su padre. Los dos son protestantes luteranos casados con musulmanas. Aquí los cristianos y los musulmanes estamos juntos. No hay un pueblo de musulmanes o un bloque de cristianos. La fiesta musulmana que me gusta más es la fiesta del Cordero. Cocinan mucho cuscús y lo comparten con todos. No importa que seas musulmán o cristiano, invitan a todo el mundo a comer. Aquí es la religión del Padre la que la gente sigue en general. Cuando mi hija sea grande, escogerá entre la religión de su padre y la mía. Si mi marido habla bien a mis padres, yo seré cristiana. Si no, continúo musulmana. No, su familia no la va a rechazar. Diremos que como tu marido es cristiano, es necesario ir a su ritmo. Actualmente ella puede cantar más versículos que yo. Los memoriza bien. A cierta edad uno es más desenvuelto. Uno puede cambiar, decir que no. Aunque mi padre es cristiano, yo quiero ser musulmán porque los musulmanes pueden ir a la Meca. Puedo tener mucho dinero. Es solamente el dinero el que atrae a la gente hacia la religión musulmana y el musulmán es un hombre respetado. En cambio, los cristianos no son tan respetados. Yo creo en Alá con todo mi corazón y por la eternidad. Lo que hace la diferencia es que los musulmanes creen en Mahoma. Yo no creo que sea un verdadero profeta, mientras que los cristianos creemos en Jesús, que es un verdadero profeta. La iglesia de la comunidad evangelista luterana de Sacje se reduce a una cabaña. El pastor tiene a su cargo varios pueblos y no viene con regularidad. Una parte del techo se ha caído y con las escasas contribuciones de los fieles no podremos evitar los daños de las próximas lluvias torrenciales. Desde que las iglesias reformadas camerunenses reclamaron su independencia de las iglesias alemanas, noruegas y americanas, la financiación de las parroquias de la sabana se ha convertido en un verdadero problema. Sacje cuenta hoy con 6 otras iglesias cristianas introducidas por los recién llegados. Para los evangelistas unificados, los adventistas o los mismos católicos, la situación no es mejor. Las cabañas son de paja, los bancos sencillos y los sacerdotes y pastores están raramente presentes. Afortunadamente, aún existe el fervor de una fe sincera. Nuestras familias al principio son generalmente familias religiosamente mixtas. Asimismo, en el sur del país, la nuestra, mi familia, es una gran familia. Tenemos musulmanes, protestantes y católicos. Si bien en el norte el poder político está en gran parte en manos de los musulmanes, en el sur la mayoría es cristiana. ¿Tienen por ello las minorías musulmanas del sur problemas de integración?
La señora Bello dejó su familia del norte para venir a instalarse en Douala, la ciudad natal de su marido musulmán, y se ocupa del centro de telecomunicaciones de un gran hotel. Yo no tengo problemas, es como en otras partes. No tenemos esa clase de problemas aquí, me siento como en mi casa. Las mujeres no van a la mezquita, rezamos donde nos encontramos, ya sea en la oficina, en casa, en cualquier parte. Aquí en la oficina tengo mi estera de oración, todo lo necesario. Así, a la hora de la oración estoy preparada para salir a rezar. Si se practicara la religión musulmana tal y como se prescribía, la mujer es una diosa. Y en el Corán, ¿qué es lo que se dice? Adorad a vuestra madre, respetad a vuestro padre. Eso quiere decir que la mujer ocupa el centro de todo. La señora Bello y su marido educan a sus hijos según la fe musulmana en un país cristiano. ¿Cómo viven esto los hijos? ¿Se sienten incómodos cuando rezan a Allah? Ellos piensan que es normal. Desde que eran pequeños nos ven orar, así que no les sorprende. Bueno, el último es el que hace a menudo preguntas acerca de sus compañeros de escuela. Tratamos de hacerles entender que los otros son diferentes, pero eso no debe ser una razón para detestarse. Su deber es aceptar al prójimo para no encontrarse solos. En todas partes hay fanáticos. Incluso aquí hay algunos que no soportan a los demás, pero se hace el esfuerzo. Nos esforzamos por entendernos, porque de hecho la religión musulmana es una religión de tolerancia. En Yaoundé, la Arabia Saudita financió la construcción de una gran mezquita. Las gentes responden bien a la llamada a la oración. Sin embargo, obedecen muy poco a los predicadores que incitan a aplicar los preceptos de la Sharia. Los musulmanes camerunenses comprenden mejor el francés que el árabe. Lo más sorprendente en Camerún es que la tolerancia entre los cultos no quita nada al fervor ni al dinamismo religioso. En la colina que está frente a la gran mezquita, un abad muy diferente de los otros ha construido un complejo religioso católico. L'ambassadeur de France au Cameroun, Jean-Paul Vézian, a fait une analyse critique de la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Les conseillers de Paul Biya l'auraient convaincu qu'avec l'exacerbation des replis identitaires, la mise en œuvre de la décentralisation régionale pourrait accélérer l'éclatement de la fragile nation camerounaise. El abad Jean-Marie Baudot ha desafiado al monopolio de la radiodifusión del Estado al crear en 1977 la primera radio privada de Camerún. Hoy la Iglesia debe implicarse en la comunicación. Es un instrumento necesario. Fui a ver al obispo y le dije, hagamos una radio cristiana. Él lo intentó, pero no encontró los medios y se desanimó. Le dije, bueno, voy a intentarlo yo solo. Así que insistimos ante los poderes públicos. No querían autorizarnos a emitir, pero nosotros hacemos una buena obra. Le diría que hasta en las mismas oficinas públicas, a ciertas horas, todo está casi paralizado. Por ejemplo, a la hora del Rosario de Lourdes, en los ministerios, embajadas, en los institutos, en los colegios, en todas partes se escucha la oración durante 30 minutos al día. Es una radio cristiana, con vocación ciudadana. Es decir, nosotros somos cristianos, estamos en un mundo y debemos definirnos con respecto a la política, a la economía y a todos los problemas del desarrollo. Et une Europe fermement engagée dans la défense de la paix et de la solidarité. Madrid, Jean-Charles Putolu, Radio Vatican. Aparte de tener la colaboración de Radio Vaticano y de la Radio Notre Dame, el abad Baudot ha establecido amistad con el Papa Juan Pablo II, a quien ha dedicado un nuevo auditorio para congresos, conciertos y misas televisadas. Por último, este comprometido abad va a crear una televisión cristiana privada y un centro de asistencia médica para los niños de la calle. Algunos pueden decir, claro, como tiene mucho dinero, puede hacer todo eso. Pero los que están conmigo saben que yo no tengo dinero. Y es porque yo creo que juntos podemos lograr nuestros objetivos. La gran mayoría de los camerunenses son practicantes convencidos. ¿De dónde viene este fervor, este dinamismo de las iglesias? ¿Son ellas las que consolidan las comunidades entre sí y el equilibrio nacional? Y por último, ¿qué buscan los camerunenses en la religión?
El reverendo padre Egba creó Efata, un grupo de oración que ha prosperado tanto en todo el país como en el extranjero, en Costa de Marfil y en Francia. Los exorcismos del padre Egba son regularmente retransmitidos por la televisión de Camerún. Sus misas son muy concurridas. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, fortifie ma foi. Seigneur, augmente mon amour. Seigneur. Gracias a la oración colectiva, al amor de Jesús y a la participación, los fieles del Padre obtienen curaciones espectaculares, liberaciones y exorcismos. La misa se termina justo cuando una joven, al fondo de la iglesia, se desmaya. Non, Seigneur, je viens et que ta force pénètre en force, que ta puissance pénètre en force, que ton nom de Jésus-Christ et que le sang de Jésus-Christ pénètre dans son corps afin de libérer la captivité, qu'elle retrouve sa vision au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit, qui que tu sois, je te le recommande par le puissant nom de Jésus-Christ de libérer cette créature. Vite, sors de ce corps et tu la libères, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui doit habiter ce corps. Que le corps de Jésus-Christ pénètre en toi. Vite, Dieu est le maître. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça va. El exorcismo ha sido realizado por uno de los pastores del grupo de oración. La joven recupera sus fuerzas. Invoca al Señor con su cruz. Y también los presentes. Pide a todos que supliquen a Dios. Solo Él es santo, el único Dios, el único Señor que nos puede liberar. Y cuando Él dice estas palabras, alguien puede levantarse a su lado y entrar en trance. Sentimos enseguida que está poseído. El Padre, ahí donde lo ve, no es un servidor de Jesús, sino su amigo. Porque Jesús le ha dado todo su poder y Él lo hace maravillosamente. Se ocupa de los enfermos y de eso que llamamos pequeños demonios, esos diablillos que van por ahí, que no tienen fuerza. El Padre los destruye cada vez gracias a la oración, ya que vive con Jesucristo. Ahora yo escucho los preceptos de Dios, escucho los consejos de los sacerdotes. Eso me da una fe infinita en Dios, porque creo en Él, y eso me lleva al éxtasis. Toda mi vida es Jesucristo. A menudo nosotros oramos de 7 de la noche a 7 de la mañana, sí. Hay personas entusiastas hasta el final. Pero quiero decir que aquí en Coletón, aunque llueva, como el miércoles pasado, había entre 1.000 y 1.500 personas, y no se fueron. Yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco a Jesús, yo pertenezco a mi Salvador. Y aquí hay importantes personalidades, esposas de ministros, de funcionarios, que no tienen miedo de manifestar su fe. El exorcismo del padre Egba está influenciado por el animismo. En los pueblos del bosque ecuatorial del sur del país, como aquí cerca de Bolowa, se organizan regularmente ceremonias de liberación parecidas a la brujería. Estas prácticas vienen de los países vecinos, Gabón y Congo. Desde tiempos ancestrales, el camerunés teme a ser poseído y a las influencias funestas de sus ancestros. El maestro de ceremonias utiliza las virtudes alucinógenas del iboga para afrontar las fuerzas del mal y comunicarse con los espíritus de los ancestros. El iboga es una corteza proveniente de una rara especie de árbol que se encuentra en lo más profundo del bosque.
El diablo ha invadido nuestro mundo. Estamos aquí para salvar a los que están poseídos. Así, cuando los liberamos, eso significa que el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso el mundo religioso existe siempre. A fuerza de encantamientos, de ritmos y de palabras mágicas, los participantes, llevados poco a poco hacia el trance, esperan ser liberados de hechizos y sortilegios. Entre los diferentes rituales se presenta frecuentemente el del entierro. Este permite recuperar el alma robada por un espíritu maligno. Su finalidad es recuperar la posesión del alma a través de una muerte simbólica. Presenta cierta similitud con las creencias cristianas de la resurrección y del retorno a la vida. La función precisa del iboga es de hacer volver el espíritu divino, el espíritu natural que va a morir. Se encuentra ahí para oponerse al espíritu maligno cuando éste está intentando dominar al enfermo. El iboga lo destruye. Después de una hora bajo tierra, en la oscuridad total con muy poco oxígeno, el enfermo va a ser desenterrado y simbólicamente resucitado por el maestro de ceremonias. Numerosos cristianos vienen a consultar a los hechiceros del iboga, algunas veces como último recurso. Los pacientes más enfermos y más embrujados permanecen en la casa del hechicero, lejos de las fuerzas malignas que actúan sobre ellos. Para liberar al paciente, para sanarlo, son necesarios varios rituales o tratamientos repetitivos. Numerosos camerunenses tienen siempre confianza en los curanderos tradicionales para toda clase de problemas, desde simples fatigas hasta enfermedades incurables. Nada extraño que muchos camerunenses vean todavía el SIDA como un embrujo y que se atribuya a ciertos hechiceros el poder de curarlo. Medicina del alma, liberación del cuerpo. Aquellos que son capaces de hablar con los ancestros tienen para los camerunenses todos los poderes y pueden borrar las diferencias entre el mundo espiritual y el mundo físico. Cuando el paciente termina por descubrir la realidad, es libre de decidirse a ir a la iglesia o venir hasta mí, porque lo que el paciente quiere es su curación y la verdad. Aquí en África la gente está convencida desde tiempos inmemoriales de que las fuerzas del mal existen y que actúa sobre ellos. De nada vale burlarse de ellos. Los misioneros les dicen, todo eso es superstición pagana, es irracional, pero no sirve de nada. La gente sigue angustiada. El animismo, muy presente en Camerún, se oculta cada vez más detrás de una doble práctica religiosa de los fieles, a la vez cristianos y animistas o musulmanes y animistas. En el norte, el país Kirdi es un bastión animista. Entre los kirdis, cada hechicero tiene su técnica. Este utiliza cangrejos que desplazan, como la mano de Dios, pequeñas rodajas bajo una calabaza. La posición final de las rodajas le permite predecir el futuro y aconsejar a sus clientes sobre las acciones a seguir. Hay como una invasión de cultos aquí, porque la gente quiere vivir, curarse, encontrar un trabajo. Así que los diferentes cultos prometen la luna. Aquí las sectas las hay por centenas. Te dicen claramente, si quieres tener tal puesto, entra en tal secta o entra en tal sociedad. Hasta incluso en la universidad. Son como clubes.
Hay quienes practican el satanismo aquí en el país. Algunos dicen, estos adoran a Satán. Yo he tenido confidencias fantásticas de jovencitas que van al cementerio por la noche para implorar a Satán, para pedirle un marido o un coche de lujo. Hubo 2 que regresaron sin nada. Esas no consiguieron ni marido ni coche. Y hasta perdieron la voz. La religión va viento en popa. Las vocaciones no se acaban. El mismo Vaticano dice que se ordenan demasiados sacerdotes en África, que hay que frenar eso. Un año el arzobispo anunció la ordenación de 20 sacerdotes. Las hemos limitado a 16. 16 en un año no está nada mal para una diócesis. ¿Qué buscan hoy los jóvenes camerunenses que se comprometen con la Iglesia? ¿Una parroquia? ¿Un puesto? ¿Un reconocimiento? Estamos al pie del Monte Camerún, en Tolé, en la parte anglófona del país. Es un pueblo muy desfavorecido donde la policía y los médicos apenas se aventuran. Aquí un joven seminarista camerunés, Genolé, efectúa su noviciado. Aquí la actividad principal de la gente es el té. Vienen a trabajar en los campos de té. Esto es lo que ha desplazado la población, en su mayoría del noroeste, para venir a trabajar aquí, para hacer un poco de dinero. El té no da suficiente para ganarse la vida. La gente continúa siendo muy pobre. En Tolé, los habitantes se ven muy a menudo confrontados al desempleo, al alcoholismo, a la prostitución o aún a la falta de higiene. En este pueblo reformado, el individualismo domina y la legendaria solidaridad africana falta a menudo. Sin embargo, un grupo de jóvenes de Tolé ha decidido salir adelante. The Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty and everlasting Father, Father of our Lord Jesus. Le directeur du noviciat nous a demandé. El director del noviciado nos ha pedido ir tras los jóvenes de Tolé. Y entre esos jóvenes hemos podido integrarnos en un grupo denominado Las Vegas. Con este grupo intentamos trabajar desde hace 5 meses. Aquí se cultiva principalmente el maíz, pero tenemos también algunas bananeras, plataneros, aguacates y otros. Hoy hemos constatado que hay mucha más convivencia en el grupo, más fraternidad. La gente se ayuda entre sí. Cuando hay un miembro enfermo, un vecino enfermo, el grupo es informado e intentamos ver juntos lo que podemos hacer por esta persona para sacarla un poco del abandono y del creciente individualismo. Yo conocí, si se puede decir así, el sufrimiento y la miseria. Y una hermana me ayudó, tanto en el aspecto material como en el de mi escolarización. Y me dije, más vale consagrar la vida a esto, considerando que muchos de mis hermanos sufren y comparten mi condición. Cuando las poblaciones hacen frente a un número importante de problemas y de dificultades, su fe puede verse quebrantada. Pueden dudar de sí. Pero, por otro lado, el hacer frente a las dificultades las lleva a entregarse más al Señor. Conozco a una muchacha de 27 años que, frente a dificultades cada vez más grandes, dudó en una época y decía, ¿pero por qué Dios acepta que me pase tal o cual cosa? Si yo voy a misa, hago lo que la Iglesia me pide, pero mi situación nunca mejora. Hemos tratado de dialogar, conversar, encontrarnos regularmente. Primero, Dios no es un mago. Segundo, no hay que olvidar que ella misma es en parte responsable de ese tipo de problemas que tiene.
Tercero, no debería resignarse, sino decidirse, hacer frente a sus dificultades y avanzar. Guénolé comparte su experiencia con otros 7 novicios camerunenses y nigerianos de la congregación San Vicente de Paula, en Tolé, que trabajan con los enfermos, los adultos y los niños. En este momento me pregunto, ¿soy feliz? ¿Me encuentro realizado? ¿Estoy en mi sitio? ¿Evoluciono? ¿Avanzo? Yo me digo, es el entorno el que va a ayudarme a avanzar mejor, a desenvolverme, a profundizar mejor y a progresar en mi relación con Dios, en mi relación con los demás. Aparte de las actividades realizadas en el campo comunitario, Guénolé ha incitado al grupo Las Vegas a escribir y montar una pieza de teatro sobre el SIDA. Esta enfermedad afecta hoy a un adulto de cada 8 en Camerún. La pieza, que pone en evidencia los comportamientos a riesgo, ha sido representada varias veces frente a una gran parte de la población de Tolé y ha causado un verdadero impacto en el público. La mejor manera de protegerse contra el SIDA es la abstinencia, la paciencia, esperar que el momento llegue, no estar apresurado. La Iglesia Católica está contra la contracepción, contra los preservativos, e incita más bien a la fidelidad. Aquí en Camerún, los protestantes han adoptado un punto de vista diferente al decir que nadie tiene en cuenta la fidelidad. Si se prohíben los preservativos, vamos de cabeza a la hecatombe. En Camerún, los cultos tienen un papel espiritual, social y educativo creciente. Se presenta el problema de su financiación. Los musulmanes son financiados por los países árabes, Arabia Saudita y Libia principalmente. En cuanto a los católicos, una gran parte de la financiación viene de redistribuciones efectuadas por Roma. Para las iglesias reformadas, las finanzas son cada vez más problemáticas. Hay que acoger a los fieles que no dejan de aumentar. La iglesia presbiteriana depende integralmente de la generosidad de sus fieles. De hecho, las grandes parroquias urbanas, como aquí en el barrio de Mesa, están muy solicitadas. El domingo por la mañana, de 1.000 a 2.000 personas frecuentan una misa animada y colorida con aires de espectáculo. Fue necesario que esta iglesia naciente, la iglesia independiente, se organizara ella misma. No tenemos ninguna financiación, construimos con nuestros medios. Esta iglesia ha sido construida gracias a las contribuciones de sus miembros. Damos el material y nuestra fuerza. Los técnicos construyen y nosotros también. Cuando se ama a Cristo y todo aquello que le concierne, uno se entrega completamente, porque se sabe que detrás de esta fe hay una recompensa, la vida eterna. Los fieles, cuando saben que eso que estamos realizando es por el bien de la gente, dan sin dudar. Pero siempre están los que se quejan. Somos pobres, no podemos, no tenemos nada. Pero la fe no es pasiva, la fe es activa. Y yo siempre he dicho a mis cristianos, mientras tengamos la fe, no nos crucemos de brazos. El cristiano no es aquel que se cruza de brazos y dice, el maná nos caerá del cielo. No, hay que luchar. La vida es un combate, se combate para vivir, mientras continuamos en busca de la gloria. Ese es el problema, buscar la gloria y no la paz. El Señor ha dicho, gloria a Dios y paz a los hombres. Pero los hombres lo han transformado diciendo que la paz vaya a Dios y la gloria a los hombres. Y esto no solamente en Camerún, también en Europa.
Solo hay un paso entre los barrios ricos de Mesa y las barriadas miserables de Yaoundé y Douala. En Douala, la capital económica, sobreviven a duras penas más de 3 millones de camerunenses. Aquí el nivel de vida no ha crecido al ritmo de la explosión demográfica y los niños son a menudo los primeros que sufren una situación cada vez más difícil. En este poblado, que se ha vuelto demasiado grande, se pierden los recuerdos, las tradiciones y la famosa ayuda mutua africana. Camerún cuenta hoy con más de 15.000 niños de la calle. Cientos de ellos mueren cada año, mientras miles de otros llegan. Cuando uno vive en la calle, solo, libre, es fácil de perder el camino, de no creer en nada, de sentirse abandonado de Dios. Desde 1996, una hermana francesa de 75 años creó 6 hogares como este de Bependa para albergar e intentar reinsertar 300 niños de la calle de Douala. Moïse Eyango viene de la calle. Hoy, gracias al hogar de Bependa, trabaja como aprendiz en una panadería. Al mismo tiempo, al ser el más veterano, se ocupa de la integración de los recién llegados. Todo va bien, ahora no hay problemas. Esperamos la comida, ¿eh? Tenemos hambre. Lo más duro para un joven que viene de la calle son las primeras noches, la pérdida de independencia, el aprendizaje de la vida en comunidad. El hogar trabaja con el Cirque du Soleil para devolver la confianza a los jóvenes, para infundirles el placer de aprender. Pero con las condiciones de vida cada vez más difíciles, los robos, la promiscuidad, la dificultad de regresar al colegio o de encontrar una formación, muchos jóvenes recaen y vuelven a la calle. Allí tienen que robar para comer y consumir droga para olvidar. En la vida pasamos por etapas. Hoy puedes ser alguien. Mañana te encuentras sin nada. Te quedas sin pilas. Mi peor recuerdo de la calle es la agresión física. Me han agredido físicamente. Me clavaron un puñal en el pie. Me queda una cicatriz. Es el peor recuerdo. ¿Quién te agredió? En la calle, ¿sabe usted? Es la ley de la selva. El pez gordo se come al chico. Jusqu'à toi la photo de Ronaldo. Jusqu'à toi la photo de Ronaldo. Mais jusqu'à toi tout dedans. Tu as le condom. Jusqu'à toi tout dedans. Donc tu es peu riche. On dit que quand encore chez le foyer. Tu comptes chez qui alors? D'ici un an, je me tue. Et bon, c'est bon, petit frère. C'est bon. Il faut évoluer, hein. C'est bon. Lo que cuenta más aquí en el país para todo el mundo es el dinero. No se hace nada por nada. Para que ayudes a alguien es necesario que te paguen. Para que socorras a alguien hay que recibir algo a cambio. Aquí en nuestro país a la gente no les gusta mucho lo social. No se gana mucho siendo humanitario. Todo lo que cuenta es el dinero. Pero hay que combatir eso. Si no, no vamos a progresar nunca. Cuando vas al hospital, si no tienes dinero te mueres, porque nadie se ocupa de ti. Pero si pasas 10.000 francos a un médico, te cuidará a fondo hasta que te restablezcas. Mi mamá no tenía los medios. En la época vivía en un cuarto, pero no era suficiente para ella, mis hermanos y yo. No había espacio para mí. Tuve que arreglármela solo para llegar donde estoy ahora. Mire, la marihuana la fuman algunas veces los jóvenes de la calle. Moïse regresa a veces al gueto, ese barrio cerca del puerto donde cometió varios hurtos y donde escapó por poco a la muerte. Ha pasado muchas noches en esta colina, que los jóvenes han llamado el Pentágono. Por la mañana nos levantamos, atravesamos, entramos aquí, entramos por todas partes. Vamos dentro de los barcos.
No las arreglamos, recogemos sin destruir nada porque no son nuestros bienes. Recogemos todo lo que vemos. Aquí también ha soñado en hacerse marino y recorrer un día los mares, solo que en la calle parecía un sueño casi imposible. Cuando llegué a la calle encontré al Señor. Yo lo vi. Él vino a mi encuentro en mis sueños. Me dijo que debía volver a ser un hombre, que cambiara de vida, que todo era posible para mí. Me pidió que solamente tuviera confianza en Él, que no tenía que dudar de Él. Bienvenidos a mi búnker. Estoy en mi cama. Aquí, en el hogar, es donde comparto mis problemas, mis noches, algunas veces tranquilas, otras violentas, pero siempre salgo bien, gracias a mis libros de oración, que están aquí, y me permiten afrontar la vida. Este es mi mapamundi. Como puede ver, para un navegante es muy importante. Me permite fijar las travesías y las costas de desembarco. Tengo una cama, tengo una vida. Bueno, estoy como en mi casa, me siento bien. No todo el mundo tiene esta suerte, pero lo que cuenta es la voluntad. Puedes tener suerte, pero si no la manejas bien, siempre terminarás mal. Moïse y sus amigos rara vez faltan a la misa del domingo por la noche en Bependa. Con su sueldo de aprendiz, Moïse ha logrado ahorrar y se ha pagado una formación de marino, pero le queda aún un largo camino hasta su primer puesto. Al menos Moïse ha recuperado la confianza en sí mismo y una nueva esperanza gracias a una determinación inquebrantable. Pero, ¿y sus otros compañeros? Yo no voy a la iglesia porque la hermana me pida ir a la iglesia. Yo voy a la iglesia por mi propia voluntad, porque amo a Jesucristo. Porque cuando leo la Biblia estoy verdaderamente emocionado por todo lo que la Biblia nos cuenta. Yo prefiero quedarme aquí. Prefiero pedir perdón a Dios en mi corazón que ir delante de la iglesia a rezar. No hay que jugar a hacerse el listo, ir porque ves que los otros van. Pero en tu corazón no estás de verdad en la iglesia, solo imitas a ciertas personas. Es verdad que la iglesia, a causa de su influencia, conoce mejor el país que nadie. Por ejemplo, en esta ciudad, todos los fines de semana, yo mismo y el obispo auxiliar vamos por las parroquias del barrio, donde pasamos la noche para escuchar a la gente. Aunque no estemos en guerra, sé que muchos camerunenses viven con una tensión interior. La gente se disputa sin ningún motivo. Si, por ejemplo, alguien golpea el coche del otro, en lugar de decir, perdón, fue sin querer, empiezan a pelearse. Espero que los que nos gobiernan van a tomar medidas, porque todavía existen injusticias, principalmente contra los derechos fundamentales que no son respetados. El padre dominicano Elua Messi Metogo, periodista y profesor de teología, enseña en el Instituto Católico de Yaoundé. Y tiene una mirada crítica, no solo sobre el país, sino además sobre el papel de la Iglesia. La Iglesia debe enfrentarse a la raíz del mal. Debe denunciar más enérgicamente los sistemas políticos africanos que organizan de cierta manera la pobreza, la precariedad, etc. Yo sé que han enviado cartas pastorales muy fuertes, pero nos damos cuenta que aparte de estas cartas, cada obispo hace lo que quiere.
Firman una carta enérgica como esta, pero por la noche se van a beber champaña en casa de tal o cual ministro y esto anula el efecto de la carta. Y además, estas cartas no son suficientemente difundidas. Muchos no las leen, incluso entre los sacerdotes. ¿Cómo quieren entonces que los laicos las lean? Sería necesario quizás traducirlas en las lenguas que la gente entiende. Tenemos necesidad de alimentar el alma. Cuando veo lo que pasa, tengo la impresión de que retrocedemos. Se asesina así como así, eso es grave. Se dice que en África los africanos respetan la vida. Hace cierto tiempo que yo ya no me lo creo. Los cargos que se ocupan en la administración, en las empresas, se ocupan primero por interés personal. Esa es la política de llenar la tripa. Se come bien, se da de comer a la familia y eso es todo. Ninguna preocupación por el bienestar de la comunidad. Es contra esto que hay que luchar. No hay ninguna instancia para controlar este tráfico de influencias. Eso es lo preocupante. Así la corrupción se generaliza. Por ejemplo, si decido retener el 20% de su salario, pues está bien, usted no puede quejarse. O lo acepta o no recibe más salarios. ¿Lo ve? ¿Por qué se quiere ser obispo? Es una pregunta interesante. Muchos quieren ser obispos, por supuesto. San Pablo escribió que era buena cosa aspirar a arzobispado, pero yo no pienso que diría eso hoy si viera las aspiraciones de algunos. Se olvida que se es llamado a ocuparse de una iglesia. Esto se convierte en una historia personal. ¿Por qué? Pues porque están los privilegios. ¿No es así? Cuando se es obispo hay también dinero. Ciertos sacerdotes han sido acusados de malversación. Bueno, esto muestra bien que la Iglesia no está fuera de la sociedad. Il faudra qu'elle soit autrement à l'intérieur de la société. Aquí en África necesitamos personas que comprendan un poco el mensaje, que no se hayan quedado, yo diría, en la catequesis elemental. Laicos un poco más formados, que pueden estar en el mundo de los testigos de la fe. Y para ello es necesario que tengan una fe verdaderamente sólida. Por eso la facultad está abierta. En ella no solo hay seminaristas, sino también laicos. El futuro de Camerún reposa sobre la nueva generación. Está en los bancos de las universidades, de los institutos, de las escuelas primarias. La armonía entre las religiones y las etnias, el equilibrio de la joven nación de Camerún permanece frágil. La urbanización, la pérdida de valores comunitarios y de solidaridad, el aumento de la miseria han vuelto a los camerunenses inquietos y tensos frente a su futuro. Sin embargo, conservan aún la tolerancia y sobre todo el orgullo y el optimismo que les hace guardar la confianza en su país y en su potencial. Solamente si las condiciones de vida comenzaran a deteriorarse, las luchas por el poder a alimentar el inmovilismo, entonces los camerunenses podrían perder la paciencia y hundirse en la revuelta y la violencia. Los camerunenses han perdido una parte del sueño originado por la independencia y los 20 años de crecimiento rápido. Les queda hoy la fuerza de sus oraciones y la sinceridad de su fe. What do we learn in this feast? It's the day that Holy Spirit come down into the apostles. That's good. Clap for him. Another song. Aunque reces 1000 veces al día, si tu corazón está ennegrecido, no hay nada que hacer. No sirve de nada. Despertarse cada mañana y hacer sus rezos, creo que así se empieza bien el día. Se está bien todo el día, se está tranquilo. Dios Todopoderoso, tú has confiado el mundo al hombre. No has querido terminar la creación, pero has puesto tu confianza en el hombre. Has querido que este último pueda continuar tu creación.
Para mí, orar es pedir perdón. Es pedir la ayuda de Dios. Si pido algo, lo obtengo. No enseguida, pero más tarde. Creer para mí es comprometerse con Cristo. Si mi fe no me conduce al otro y no causa el amor del otro, esta fe no me interesa.